La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Yo soy Julio Cordero. Yo, Milagros Ortiz Bosch, en mitad del proceso de Navidad, en el largo proceso de accidentes y de bebidas que hace con que este país celebra las Navidades y de reuniones familiares, ¿verdad? Que ha sido realmente... Sí, en el caso mío fue... debemos agradecer nosotros a toda la gente que nos pone durante todo el año atención. La misma emisora, la misma dirección de la emisora. El querido Willy, don bienvenido. Isabel. Todo el personal que trabaja aquí. Y los controles que son tan eficientes, porque a nosotros en la transición nos toca un poco Francis y después entra Félix. Claro. Pero estamos ahora acompañados por los chicos de la televisión, que son la gente que imponen la seña más rápida que cualquier ampalla del mundo. Los retransmisores. Los retransmisores, ¿verdad? Porque desde cabina no se ve bien, entonces ellos no retransmiten la señal. No, es que al meter la televisión llegó el momento de hacer la pausa. Ahora deben tener un control, ¿verdad? del espacio adecuadamente, porque posiblemente es muy la efectividad que está teniendo el portal lo hace muy muy factible de ser tomada en cuenta por los anunciantes de todo el país, de todo lo que es importante. Doña, hablando solamente de todo, como los locos, me preocupa un poco lo que está pasando en Pedernales con la rabia, y me preocupó mucho, yo no sé si será verdad, una información que leí en la prensa escrita que decía que en Pedernales hay más perros que gente. Es posible, no, pero más te debe preocupar. Es posible que Pedernales es un municipio pequeño, donde hay miseria, fíjate que hubo una época aquí de exterminio de los gatos, pero en esos pueblos muy pobres casi siempre hay una presencia de perros muy, muy visible. Pero lo que te debe a ti es molestar, yo no sé si tenemos aquí como siempre los miércoles, el segundo miércoles, a don Antonio Almonte, el doctor Antonio Almonte. Debo decirte que en un artículo publicado en el periódico El Día, este joven periodista que trabajó algún tiempo con Rosario en Acento, tiene una columna ahí y se refería a gente como Toñito y a gente como José Rijo, como los grandes expositores de los temas que les interesan a los dominicanos. Que nos afectan. Pero déjame volver al tema. Son temas que nos afectan. Déjame volver. En la avenida Duarte, un poco más abajo de lo que es el Liceo Juan Pablo Duarte, que era el gran liceo de la juventud dominicana. Es mi liceo. Fue tu liceo. Ahí fue que yo hice bachillerato. Pues ese liceo. Decía que es mi liceo. Tu liceo, es donde yo estudié bachillerato. Pues como no. Ahí estudiaron todos los varones, porque había uno de hembra y uno. No había escuela mixta, el liceo mixto. Estaba el Salón Mureña para las niñas y para los varones el Juan Pablo Duarte. En mi tiempo, por suerte, era mixto. Era mixto. Yo me crié en una escuela mixta, por eso mi educación fue en el Colegio Santa Teresita, que era mixto. Sí. Pero en la época mía, un poquito más allá que tú, pues eran unisex. Mira, más abajo de la escuela del Liceo Juan Pablo Duarte había un instituto antirrábico. Sí. Antirrábico. Le decían malariología. Malariología. Wow. Porque se ocupaba de algunas enfermedades más. Pero sobre todo el antirrábico estaba ahí. Subiendo después de la 17. Ahí se sabía que todo el que se mordía un perro, tú tenías que salir huyendo para allá. Gracias. Y muchas veces tenías que llevar al perro para saber si el perro tenía o no tenía rabia. Yo creo que eso lo quitaron. Desconozco por qué lo quitaron. O si es que han creado más centros antirrábicos en algunas partes del país. Pero sí he oído entre los comentarios que se dicen ahora es que se eliminó ese centro, que era un centro que todo el mundo sabía. Eso era como el Padre Villini en una época. Toñito, al Padre Villini en una época venía todo el mundo de cualquier parte del país
porque se tenía la idea de que era el mejor hospital público que había en la nación. Eso pasó después también con la IVAR, con algunos hospitales nacionales se acreditan, y creo que a una persona que le preguntaron en estos días que por qué el hospital se deterioraba, decían por la fama que tenemos de que somos un gran hospital del país. Entonces te tiene que preocupar Pedernales por la miseria. Y eso no es cualquier cosa. No, Porque, duro. Particularmente, por ejemplo, yo tuve una experiencia personal. Tuve que utilizar ese centro una vez con una hija mía. La usaste. Claro, y lo mordieron, bueno. Y uno cuando le muerde a un hijo o un familiar, un perro, uno lo primero que piensa es el antirrábico. El antirrábico. Porque era mala la analogía, pero la gente le decía el antirrábico. Sí. Y quedaba ahí mismo, en ese centro. Mira, Julio, y creo que también había ahí ahí vacunaban contra la tuberculosis en un momento determinado. Julio, entonces Pedernales, el hambre, la falta de trabajo, hace que la gente emigre. La gente va solamente a Pedernales a votar en guaguas inmensas. ¿Por qué? Porque ganar Pedernales con 5,000 votos es una de las cosas más fáciles que hay, que desde el punto de vista electoral, el sueño más ambicioso de los políticos que les gustan las cosas fáciles. O sea, ser senador de Pedernales no es ninguna proeza. No es ninguna proeza. Es una habilidad. Son menos de 20,000, creo, electores. No. Bueno, sí, se gana con 7,000, con 8,000, porque está Oviedo ahí cerca, claro. Y ahí va y hace. No, yo por eso digo que la cantidad de electores es pequeña. Y no vota todo el mundo, no vota todo el mundo. Bueno, dicho eso, esa preocupación está, pero parece que también. Antes de que pasemos al tema. Sí, al tema que nos ocupa. Déjeme decirle que nuestro queridísimo amigo Ángel del Villar, alias mejor conocido como el Baby, me acaba de mandar un mensaje. Dice que nos está oyendo desde Orlando y me dice que nos manda muchos saludos y muchas felicidades, tanto a usted. Ay, cómo no. Que, con Baby, todo cariño, mío. Con todo cariño. Con todo cariño. Eso. Ahí estudió en el Liceo Pablo Duarte, también estudió el Baby. El Baby, sí. Y los maestros que había ahí eran excepcionales. Eran excepcionales. La primera, así es. Los maestros de ahí pasaron a la historia. Había gente brillante como maestro de ese liceo. Fue un gran liceo en su época. Fue un gran liceo. Fue un liceo que tenía una combinación extraña, porque definitivamente también fue un liceo muy, no sé si decir levantisco o muy contestatario. Recuérdense que a finales de 60 y principios de 70 era un liceo que también lideraba las manifestaciones y las protestas. Sin embargo, mantuvo hasta bien entrado los 70 una extraordinaria calidad académica y también, aunque parecía contradictorio, una gran disciplina. Tenía profesores especializados de pasillo, todos los profesores iban trajeados con traje y corbata, había laboratorios de química, de biología, existía un extraordinario equipo de voleibol, que recuerdo que... Y de basquetbol. Recuerdo que después era la mayoría miembros el de la basquetbol lo selección dirigía nacional Vigilio Travieso Soto. Y además, Vigilio Travieso Soto es una figura del liceo. Así es. Era un liceo, fue un gran centro educativo, muy equilibrado y de mucho nivel. Nivel. Bueno. ¿Hacemos la pausa? Hacemos una pausa porque tenemos un tema importante que tratar. Sí, vamos a entrar a lo que vinimos, como decimos allá en mi barrio. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Yo estaba esperando con ansiedad que llegara este miércoles, porque finalmente, después de 17 intentos, el Ministerio de Industria y Comercio me desarrolló la fórmula que era lo que yo esperaba. Entonces, antes de yo emitir cualquier juicio, tengo un montón de preguntas al especialista. Primero, lo que yo pregunté, o sea, póngame el número a la fórmula, me lo entregaron. Pero entonces, ahí viene la primera pregunta.
Costo F, estoy viendo la semana del 24 al 30. Y de paso agradezco que, aunque se tardaron mucho tiempo, agradezco que me hayan. Natural. Y tuve que mandar 17 cartas, pero ya lo mandaron. Y eso no lo hacen porque le conviene a los gobiernos. Si esto lo tuvieran los transportistas del primer día, no hubiera habido acarreo ni nada de eso No, falta en la saber ciudad. qué fue lo que me entregaron. Y No, eso va, es lo que vamos a discutir. no, pero que fíjate, la transparencia quiero- es informar. Muy bien, pero quiero Agradecer. ir por partes. Primero dijeron que era un atentado al libre comercio. Sí. Después se limitaron a hacer una cosa didáctica. PPI quiere decir Producto de Paridad de Importación. Costo FOB es el precio puesto en el barrio. Y ahora de repente me dan los números. Pero, ¿de dónde lo sacan? Entonces, por ejemplo, la semana del 24 al 30 de noviembre, la gasolina premium, el costo FOB fue 79 pesos con 2 centavos, que es un 87% del valor total. El valor fue 93,76. Eso es el PPI. A eso hay que agregarle los impuestos. Entonces, número uno, ¿de dónde sale ese 79,2? Porque no te dice por ninguna parte. ¿Qué semana tú tienes? ¿Cuál es el que tú tienes? No, yo tengo el del 24 al 30 de noviembre, pero para que estemos en sintonía, dime qué semana tú tienes. Yo tengo del 17 al 23 de noviembre. Déjame buscar, del 17 al 23. Mira, ese yo no lo tengo. ¿Y tú te refieres a qué costo? Por favor, discúlpame. Dice costo FOB. Así, el costo FOB. Aquí es 82.61. Aquí está. 82.61. Ese costo es... Este es un programa didáctico. No, claro, por eso estoy diciéndole. Ese costo es el precio al que se supone el mayorista que importa gasolina compró en Estados Unidos. Calculado a peso. Calculado a peso. Pero es una suposición. O sea, es una suposición. O ellos entregan la factura. No, la entregarán, pero no se está llevando el ministerio por eso. Me explico. El mayorista importador de gasolina o de cualquiera de los derivados, excepto el GLP, el precio que asume públicamente, que le publican, es el precio en el mercado spot de los combustibles en la costa del Golfo de Estados Unidos. Sí. Entonces, eso no quiere decir que eso es lo que eso es lo que él compra ahí, pero le permiten que él cobre como si la comprara ahí. Entonces, ese precio FOB que está ahí es el precio libre a bordo a que se lo venden y lo colocan en el barco a él en Estados Unidos. Al comprador, al exportador, al importador. Al importador. Ahora bien, ahí comienza una escala. El primer paso de las ganancias exageradas de los importadores. Porque en la realidad, la mayoría del combustible que aquí se importa es comprado en otro lugar, no en la costa del Golfo de Estados Unidos. Se compra en Venezuela, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en las islas más del Caribe. barato. Depende. Generalmente más barato porque lo compran mediante contratos. Es decir, el precio spot es un precio que fluctúa permanentemente. Y cuando tú sabes que va a ser una compra tal, tú puedes hacer una compra. Tú dices, yo voy a comprarle todos los años, todos los meses, tantas cantidades, y por lo tanto tengo que tener un precio privilegiado. Tiene un suplidor. Un suplidor permanente. Un contrato con un suplidor y tú negocias el precio de compra por galón y por consiguiente típicamente más barato. Entonces ya él comienza ganando porque él pone aquí que compró 82, por ejemplo, y ciertamente él compró a 80 o a 79 o 75. El precio que establecido en el punto de referencia es 82. El precio de referencia. De referencia. Puede ser 82, el que sea esa semana. Y él puede usar eso, sí o no. Él va a comprar a ese precio, como si lo hubiera comprado a ese precio. Aunque lo haya comprado más barato. O a veces. Sí, esa es parte de lo que llaman la falacia del precio del PPI, del precio de paridad de importación. ¿Por qué? Porque ese precio es simulado. Porque ese precio no es real. Se parece a la simulación que se hizo de una compañía para concederle a Odebrecht el programa de Punta Catalina. O sea, es la misma cosa. En resumen, es el primer punto que es importante. El precio, el punto de partida del mayorista de combustible en República Dominicana nace cuando él dice, yo compré al precio tal en la costa del Golfo.
porque el Ministerio de Industria y Comercio y la ley sí, se eso lo permite. La ley dice precio Platts. Sí, pero el precio Platts, según el precio Platts, pero correspondiente al precio spot en la Costa del Golfo. USGC, United States Gulf Coast. Okay. O sea, eso lo dice la ley. Entonces, el punto de partida es ese. Y ahí comienza ganando los importadores. Ahí comienza a haber flexibilidad. Porque generalmente compra más barato que lo que dice que compró. Pero legalmente la ley le permite. La ley se lo permite. Es el precio FOB. Ahí está la primera modificación a la ley, está ahí. Bueno, el primer cuestionamiento de la ley está ahí. Porque en algunos países lo que hace es que los importadores declaran factura y se hace un estimado, un promedio y se vende en función. Yo que voy a aprender esta noche cosas aquí. ¿Por qué? Porque son varios importadores. Entonces se puede establecer y diferentes cantidades. Un promedio ponderado y se estima que eso se puede establecer un sistema. Pero ni siquiera un promedio. O sea, usted compró a 25, no, pero no es eso. La fórmula... No es eso, Julio. Es que tú vas a poner un solo precio a la gasolina. Tú no vas a tener 10 precios a la gasolina. Tú tienes un solo precio en el mercado. Sí. Entonces, toda la gasolina va a ir al torrente del mercado que se va a expender a un solo precio. Entonces, para eso se hace un estimado para que ninguno pierda. No estaría mal que cada importador tuviera un precio diferente. Está bien, libre comercio. Está bien. Que la Shell venda un precio. Ese es el libre comercio. Ese es el libre comercio. La Shell venda un precio, te saco a otro, la isla a otro, el Nekex a otro. Eso también puede ser. De hecho, sucede en varios mercados, incluso en Centroamérica. Y uno decide cuál lo compra. En Guatemala, en El Salvador, etcétera. Y el precio que publica y entra la libre competencia y favorece ahí al consumidor. El precio que establece el Estado es un precio de referencia. Sirve nada más como referencia. Es decir, no te puede pasar de aquí. Es el precio de referencia. Por debajo de ese precio, entonces cada bomba de gasolina puede vender al precio que quiere. Y eso sería una especie de competencia. Y naturalmente que los precios pueden ser diferentes de una bomba y otra porque para hablar están ubicados a distancia diferente. A distancia diferente, sí. Entonces la tarifa de transporte es diferente. No, pero ese cálculo de transporte interno está calculado aparte. Sí, no está calculado. Aquí en República Dominicana. Sí. Pero ya yo le digo que si usted tiene una bomba de gasolina en Santiago, pues posiblemente ese es un transporte interno. Va a tener más costos mayores, más elevados, si naturalmente. Pero aparte de eso, un detallista de gasolina junto con su mayorista, qué sé yo, puede tener arreglos de contratos de compra con un suplidor. Un precio privilegiado. Más beneficioso que el de Julio. La competencia. Y por consiguiente puedo vender más que tú. Entonces, esa competencia sí se establece en algunos países. Y el Estado cuando publica el precio semanal es de referencia. Aquí existió o hubo un vendedor de gasolina, creo que santiaguero, que ofrecía precios más baratos. Sí. Que hizo una especie como de escándalo, como que iban a matar. Pero ese es lo que dio preso, ¿no? Ese es lo que hacía. A Ubrí era. Un tal Ubrí. Ese es lo que hacía era que de las ganancias que le permite la ley como distribuidor, que se ganaba menos. Bueno, pero para que tú veas cómo es la cosa. Pero, segunda pregunta. Ese es un tema, que es un tema que podemos discutirlo después, Julio, el tema de la competencia en la venta de combustible. Ese es otro tema. Es otro tema. Pero ya nace el primer cuestionamiento a la ley. Está aquí. Claro, el tema del precio spot. Vamos a ver, el segundo renglón. Costo flete. Esto es peso, 1.96. Sí, eso es peso. 1.96 porque por barril, no por galón. No, por galón. Por galón. Es el equivalente al 2%. Sí, porque el precio que te ponen a la venta es por galón. Sí, es por galón. Aquí ya está desglosado por galón. Ese 1.96, ¿quién se lo gana? El flete, es para pagar el transportista local. Ese 1.96 ese es el flete que paga el mayorista al importar el combustible supuestamente desde la costa del Golfo de Estados Unidos. Sí. Que ahí vuelve otra falacia. Otra vez. Porque si tú no compraste en la costa del Golfo de Estados Unidos, compraste en Venezuela, tú no pagaste flete desde la curva del Golfo. Tú pagaste un flete desde México, desde Colombia o desde Venezuela, mucho más cercano. Por consiguiente, el flete que tú vas a pagar es menor que el que tú declaras, porque no corresponde al mismo destino, al mismo origen. Está hecho fijo, específicamente establecido, pero la distancia pueden ser variables. Así es. Tercera pregunta. El tercer renglón es el costo del seguro marítimo. Sí.
0.80. Que vuelve también, ese costo de seguro marítimo sigue siendo también simulado, porque el costo de seguro marítimo está asociado a la distancia del flete. El riesgo, que es la base, el punto de partida para calcular el seguro, depende de la ruta que tú tomes y de su distancia. Y también del contenido del flete, es decir, del costo del combustible. Si tú no has transportado desde la costa del Golfo, sino que lo has hecho pongo un caso, una isla del Caribe o desde Venezuela, Trinidad, Tobago. Y el seguro de seguro. ¿Dónde queda una refinería muy importante? En Trinidad. Creo que en Trinidad. En Trinidad. Yo quiero decir que el flete, el seguro también está asociado a la distancia. Y el flete está asociado a la distancia. A la distancia. Por consiguiente, ese valor de seguro que se publica ahí es un valor teórico, simulado. Si el importador la importase desde Estados Unidos. Podría ser también para ser un Déjame decirte que es muy alto. Yo le voy a decir por qué es muy alto. Por ejemplo, yo estoy mirando aquí en esta del Ministerio de Industria y Comercio que corresponde de la semana del 17 al 23 de noviembre. El costo del seguro gasolina premium es 0.80. El 1%. El 0.80 pesos, 80 centavos por galón. Y yo estaba mirando y eso significa 1.6 centavos de dólares. Entonces yo estaba... 1.6 centavos. 1.6 centavos de dólares. Y yo estaba mirando que en el caso de la gasolina premium en Perú, para una fecha parecida del 17 de diciembre, mira aquí cómo está la... Perdón. Ahí está. Aquí hay una copia eso tú lo puedes ver en la página web del organismo peruano. Es 0.03 dólares por barril. O sea, 3 centavos por barril. Y cuando tú divides esos 3 centavos entre 42, que es el número de galones de un barril, te da una cantidad muy pequeña en comparación con la dominicana. Y eso que cuando tú observas en el mapa del continente, la distancia de la costa del Golfo a Perú es casi 2 veces que la distancia de la costa del Golfo a República Dominicana. Sí. Y por eso te digo que en una próxima ocasión vamos a hacer una comparación de todos esos renglones con otros países de América Latina, de Centroamérica, etcétera, para ver cuánto cuesta. Entonces, otra pregunta. Hay que hacer una pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta. Entonces seguimos examinando el precio de los combustibles. Estamos en la gasolina premium. Entonces, costo cargo bancario, 0.21 centavos, que es el 0%, por galón. O sea, menos del 1%. Por galón. El cargo bancario, en la práctica, ¿qué es, Toñito? Bueno, yo pienso que eso tiene diferentes componentes. Algunos le llaman costo financiero. Sí. Y otro... Pero, o sea, es el costo del... No, déjame decir, lo llaman carta de crédito. Carta de crédito. Porque realmente es básicamente carta bancaria, carta de crédito. Fíjense que son transacciones bien grandes que tú haces, entonces tú necesitas una carta de crédito, etcétera, etcétera. 21 centavos. ¿Por cuántos miles de millones de galones se venden aquí de gasolina premium? Yo te puedo decir en un ratito cuánto. O sea, tú multiplicas 21 centavos por son 1,000 y pico de galones, 1,000 y pico de millones. Bueno, el Toñito lo está buscando. Tú multiplicas... ¿Quién lo maneja? ¿Lo maneja el banco? ¿Lo maneja el importador? ¿O lo maneja el importador? ¿O lo maneja el sector? Recuerda que va a aparecer ahí un cargo que dice gastos de la empleomanía oficial por el manejo de eso. ¿Quién? Pero dinero, ¿dónde van? El importador tiene que pagarle al banco. Se supone que 21 centavos. Es un negocio comercial. Yo creo que 21 centavos. En el 2017, sumando premium irregular, gasolina, nada más gasolina, hubo una importación de 7.222.000. Se me fue la mano a mí. 24 barriles. 7 millones. Equivalente a barriles. Equivalente a 303.325.008 galones. ¿Por cuánto? 303 millones de galones. 325. Por 20 centavos. 20 centavos, 21 centavos.
Ya, esa multiplicación la harás tú. No, eso hay que buscar una calculadora de la NASA. Entonces, costo otros CTS. ¿Qué es eso? Eso es llamado otros costos. Otros costos. Otros costos. Lo que está queriendo decir es como si existiese una contabilidad un poco fina, en donde dice, bueno, aparte de esos renglones tan claramente establecidos, flete, seguro, carta bancaria, hay otras cosas. Hay otros costos diversos, misceláneos, 4 que centavos. inciden en los costos. Entonces lo colocan ahí 4 centavos. Multiplica 4 centavos por 300, qué sé yo, cuántos millones. Sí, porque eso es por galón. Y eso es mucho. Esa es otra evaluación que hay que hacer. Y comparar, ya vuelvo y te digo, comparar eso con... Costo mantenimiento terminal. De manejo de terminal. Manejo de terminal. 6.79. Ese es muy elevado. Después del FOB, ese es el más. Ese es el más elevado, sí, es muy elevado. ¿Y eso qué? Hay pagarle 6 pesos. Cuando lo llevan a los tanques de la descarga, almacenamiento, a veces hay sobreestadía, o sea, a veces la carga. Sí, pero la descarga es cara. Sí, y el almacenamiento y el cuidado de la mercancía. Todos esos costos de tu poder operar, manejar y mantener en una terminal el producto. Que no explote como Tropigas. Tiene un costo. Como Poliplas, ¿no? Costo GAL. ¿Perdón? Costo GAL, el número 7. 1.50. Ese costo de gas, es el llamado gasto de administración de la ley. Lo que es que ese es un costo que ha sido muy criticado, porque ellos están suponiendo que hay unos gastos específicos para el ministerio, porque no sé por qué se le pasa, en el caso en que existiese, se le está pagando esos costos al importador. Ahora, esos costos, gastos de administración de la ley, nunca han sido bien especificados. ¿Al importador? Bien. ¿O eso no es al gobierno que hay que hacer? Al organismo regulador, en este caso el Ministerio de Industria y Comercio, si es que incurre en esos costos, ¿cómo se llama? Aquí se lo está reconociendo al importador. Al importador se le está reconociendo esos costos que se denominan gastos de administración de la ley. Esto hay que revisarlo de arriba abajo. Entonces en la semana del 17 al 23 de noviembre, el costo del PPI fue 93,91. Entonces ahora dice, se le agregan 4,7, ajuste decreto 625.11, decisión Ministerio de Industria y Comercio, variación 4,7. O sea, un decreto modificando una ley, porque la modifica. La modifica, ¿no? Eso es una inconsecuencia, porque... Ajuste DEC, me imagino que decreto número 625.11. Decisión Ministerio de Industria y Comercio. ¿No sería que le pusieron al valor a la gasolina? A los hidrocarburos. Entonces, de que le pongan a valores. 4,7. Por lo tanto, el precio de paridad de importación de la semana del 17 al 23 de noviembre fue 97,98. Esa semana, vamos a ver a cuánto se vendió la gasolina premium. La gasolina premium esa semana. Yo lo estoy buscando. Aquí está. La semana del 17 al 23 de noviembre. Vamos a ver. 17 al 23. Ok, aquí está. La gasolina premium, wow, se vendió a 224,60 y el PPI fue de 93,91. Es decir, estamos hablando más del doble, más del doble. El doble hubiera sido 186. 186. 187, porque es 91. Sí. Y se vendió a 224,60. Sí. Mira, Julio, si tú ves esa parte que tú te refieres al ajuste por el decreto número 625.11, decisión del Ministerio de Industria y Comercio, variación, etcétera. Si tú lees abajo hay una nota. Sí, abajo hay una nota, sí. Que explica, dice, el Estado Dominicano con el compromiso e interés de preservar la estabilidad macroeconómica a través del decreto 625.11 tomó la decisión de establecer un sistema de monitoreo
supervisión y ajuste en el mecanismo utilizado para la fijación de los precios de paridad de importación, con el firme propósito de minimizar el impacto de los constantes incrementos de los precios del petróleo en los mercados internacionales, los cuales afectan proporcionalmente el precio de venta a los consumidores finales en el territorio nacional. El citado decreto modifica parcialmente el decreto 30701 para la aplicación de la ley número 112 sobre hidrocarburos. Oye. Los efectos del decreto 62511 reflejados en la determinación del precio de paridad de importación para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, por ejemplo, compensa parte de los resultados del congelamiento realizado en las 3 semanas comprendidas del 29 de septiembre al 11 de octubre del 2018. Ese es el colchón. Apareció el colchón. Ese es el presunto colchón. El presunto colchón. Pero déjame decirte una cosa que me pareció dramático de esa parte. Ese mecanismo que han creado para poder incidir en los aumentos de las variaciones de los precios es inútil. Porque la República Dominicana no puede incidir en el mundo en los precios de los hidrocarburos. Eso puede ser que lo quieran usar para las exoneraciones que le dan a los sectores, a los grupos aquí, para que no suban los precios de la gasolina. Y además, como lo dice ahí casi, para compensar el problema deficitario a veces que de la falta de divisas para compensar lo que es el costo de la adquisición. Yo no interpreto Pero dame voy a leerlo para que lo veas. Dame decirle algo respecto a ese punto. En muchos países de América Latina, o en varios países de América Latina, específicamente en Chile, en Perú, y creo que de cierto punto en Costa Rica, que yo recuerde con cierta seguridad, existen esos mecanismos de fondo de compensación o de ajuste del precio de los combustibles. Sí. Pero son mecanismos bien, incluso en algunos países por ley, bien establecidos. No por decreto. No, por ley. En Chile por ley. Bien establecido, que establece con mucha claridad cuál es la banda, es decir, cuál es el margen de variación en que variable para que funcione esa compensación. Es decir, porque a veces el precio de la gasolina no es que se mantiene, es que cae. Sí, exacto. Y cae. Entonces, eso va. Y también otra vez sube por encima de un determinado valor promedio que se ajusta cada cierto tiempo. Sí. Entonces, el mecanismo de cómo se alimenta ese fondo para compensar cuando se vende a un precio inferior a lo que te costó, se establece dónde va ese fondo, cómo se administra y de qué manera se paga. Y el mecanismo también contrario. Ese mecanismo permite suavizar el impacto de la volatilidad del precio de los combustibles en el mercado internacional, como ha ocurrido muchas veces. Sí, sí. Y entonces se hace un ajuste mensual, por ejemplo, en función de ese mecanismo. Eso sucede en Perú, en Chile, y ha funcionado durante muchos años y no hay ningún problema. Aquí lo que hay es un decreto. Y ese decreto, lo que dice que basado en ese decreto 62511, el Ministerio de Industria y Comercio monitorea la variación del precio del precio de paridad de importación. Y entonces, basado en eso, puede hacer algunos ajustes o compensaciones. Se supone que cuando la congela estaría compensando a los consumidores y cuando la deja libre y la sube a veces de una manera está compensando a los importadores. Al incremento de los precios internacionales, estaría compensando a los importadores. Ahora bien, no da detalle, o sea, no se dice. No compensamos lo que se ha visto es que ha habido siempre un manejo discrecional, muy discrecional de ese. Yo creo que es mejor establecer con claridad, con bien claro cuáles son un fondo, incluso por ley, con toda la claridad de cómo se calcula, cuáles son la cota superior, la cota inferior, cómo se ajusta la referencia, todo eso. Sería mejor hacerlo con claridad, claro, para tener entonces un sistema transparente. Eso por un lado. Por otro lado, el gasto de administración de la ley es el GAL, que está ahí, tampoco tiene ninguna transparencia.
sería bueno, mira qué es lo que sucede. Cuando hay un mercado regulado tan fuertemente como es el de los combustibles, fuertemente regulado en el sentido de que no se permite realmente la libre competencia. No hay una competencia entre los que ofrecen el producto. No hay competencia, porque sencillamente hay un precio establecido directamente por un organismo nacional regulador y ese es el precio. Y todos tienen que vender ese precio durante esa semana que tenga vigencia, independientemente de los costos reales de tu producir, es decir, de tú adquirir el producto y comercializarlo, que puede ser que sea muy bajito y que por consiguiente no tiene justificación económica que tú estés cobrando al precio que te pone. Bueno, eso se llama regulación, digamos, fuerte, cerrada que tiene el mercado de combustible en República Dominicana. Cuando hay un mercado regulado, ahí se supone que... la eficiencia con ineficiencia. Sí. Pero cuando hay un mercado regulado de alguna actividad, se supone que hay un organismo que lo regula. Sí. Y ese organismo que lo regula incurre en costos de personal, de estudios tarifarios, de evaluaciones permanentes, monitoreo, etc. Como el organismo coordinador del sistema eléctrico. Como el organismo coordinador y como la Superintendencia de Electricidad. En el caso de la Superintendencia de Electricidad, ustedes saben que la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad reciben parte de su financiamiento por la aplicación de 1% a las ventas de las empresas del sector eléctrico. Sí. Pero eso va a la Comisión de Energía, eso no va a las empresas, eso va a la superintendencia, eso no va a las empresas. Porque quien incurre en los costos para la aplicación de esa ley es esa agencia reguladora, no la misma empresa. Entonces, sería bueno que se explicara cuál es el sentido de ese gasto de administración de la ley, que se coloca en el precio, pero quien lo recibe es la empresa, a menos que el Estado tenga un mecanismo de quitárselo a las empresas. Me explico. Es decir, las empresas de alguna manera, las empresas distribuidoras de electricidad de alguna manera colocan en la tarifa como costo eso que nosotros decimos que va a aporte a la superintendencia, a la Comisión de Energía, si no me equivoco, pero ellos tienen que pagarle a la Comisión de Energía y a la superintendencia, tienen que pasarle el dinero. Sí. Entonces, las empresas reciben ese dinero, las empresas importadoras o las detallistas, pero se supone que deben devolverle al Estado ese dinero para el mantenimiento del organismo regulador. En este caso no está claro. Aquí el gasto de administración de la ley, el gasto de administración de la ley de regulación de ese mercado corresponde al organismo que regula. El mecanismo de cómo lo cobre ya eso es otra cosa que tendría que explicar el Ministerio de Industria y Comercio. Hay que hacer una pausa, ¿verdad? Sí. Pero qué interesante. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Toñito, nosotros discutíamos estamos conversando. Sí, hablábamos fuera del aire sobre esto del gasto del GAL. El GAL es $1.50, es decir, el 2%, pero $1.50, cuando tú lo multiplicas por 300, ¿cuántos millones? Son casi 500 millones de pesos. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿a eso quién le toca? ¿Eso lo toca al gobierno? ¿Eso cómo es? No, ya te dije, yo te explicaba. Los gastos de administración de la ley, vuelvo y te digo, es típico donde quiera que hay un mercado que tiene una regulación fuerte por parte del Estado. Y el mejor ejemplo aquí es el sector eléctrico. Hay un dinero que los consumidores pagamos en la tarifa que la cobra la distribuidora, pero la distribuidora a la vez tiene que pagárselo a la Superintendencia de Electricidad, a la Comisión de Energía, porque esos son costos asociados a la función de regulación del mercado. Entonces, el gasto de administración de la ley no es un dinero que se puede quedar con él. Ninguna de las empresas del mercado. Porque hay que darle, ellos no administran la ley. Ellos no aplican la ley. Ellos aplican subsidios, ni nivelan los mercados según ellos la situación. Son sujetos de aplicación de la ley y de vigilancia con base a la ley. Quien hace ese trabajo, se supone, es el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, quien tiene que recibir ese dinero.
que no sabemos si por alguna vía, porque nadie nunca ha explicado, la ley 112 no le explica, ni el reglamento tampoco, por qué vía los empresarios devuelven al Estado el dinero que le cobran a los consumidores en el precio de cada galón de combustible. Porque no son ellos que lo pagan. Porque ellos no lo pagan, ni ellos administran ninguna ley. Ahora, entonces ese es un tema que también tiene que ser aclarado, aparte del monto, porque vuelvo y te digo, en una próxima ocasión, si tú me das la oportunidad, vamos a hacer una comparación del flete, del seguro, de los otros costos, de cada uno de esos componentes, de cuáles son los montos que se cobran en algunos de los países de América Latina y sobre todo América Central. Un poco para uno tener una idea de por dónde, si estamos desfasados o no, o si los precios o si los costos que ahí publica el Ministerio de Industria y Comercio por primera vez en muchos años, son costos que están dentro del mercado. Yo lo que he examinado hasta ahora me cae muy fuera de los costos típicos de otras naciones. Por ejemplo, flete, seguro, esos son costos que no están muy distantes de lo que se cobran en naciones que tienen el mismo mercado de referencia que es la costa del Golfo de Estados Unidos y que tienen incluso distancias mucho mayores que nosotros para sus países. La preocupación es que un Estado... Y cuando yo digo la distancia, excuse doña Milagro, es porque el flete que se coloca, que reconoce la ley 112, es un flete cuya tarifa es publicada por un organismo mundial, en Estados Unidos y en Londres. El World Scale, se conoce como World Scale WS, establece y cuando cambia, pues lo establece cuál es el flete desde la costa del Golfo a cualquier lugar. Por ejemplo, entre otras cosas, porque tiene otros fletes de otras actividades. Entonces eso significa que no es un flete que yo establezco. No, aunque hagan en Industria y Comercio resoluciones, como la hicieron con el GLP, de que vamos a subir el flete marítimo, no, ese flete marítimo no lo establece ningún país, no lo sube ningún país, sino es un flete estándar, el de referencia. Un negocio, claro, y es el de referencia, o sea, es el de referencia internacional, porque es el de referencia para tú entonces establecer cuál es el precio final. Entonces también el seguro, de manera que no son cosas arbitrarias de que pueden salir que tal cosa. Con relación al gasto de administración de la ley, por ejemplo, de los fondos que recibe la Superintendencia de Electricidad como consecuencia de 1% de las ventas de las empresas eléctricas, pues la Comisión de Energía y la Superintendencia de Electricidad pueden contratar y han contratado firmas especializadas en hacer auditoría de costos. En la República Dominicana, el Ministerio de Industria y Comercio debería fundamentar la actualización de estos costos que participan del precio de paridad mediante estudios específicos de auditoría de costos de todos los elementos y todos los pasos que tienen que ver con el precio de paridad de importación, porque para eso es. Y entonces tener publicado en su página web, actualizado semanalmente esos valores, a los fines de que cualquier ciudadano pueda acceder y pueda confiar en esos resultados. Ese no es el caso aquí. No, todavía no lo es. Nada. Pero una cosa, Toñito. Todos los días yo leo y le comento a nuestros oyentes el precio del barril de petróleo, que no es el precio Platts. No es decir, el precio de bolsa que publica el New York Times no es el que dice la ley. Es el West Texas Intermediate. Porque esa es la referencia para el barril de petróleo, pero no para el barril de gasolina, ni de gasoil. El barril de petróleo tiene un mercado de referencia diferente al de la gasolina. Entonces, todos los días yo leo ese precio y leo el precio de la gasolina, de ese petróleo refinado, en bolsa, sin impuestos, o sea, de exportación. Entonces, ¿qué pasa? A partir de la semana del 6 al 12 de octubre, se congeló el precio de la gasolina premium durante 3 semanas. Y a partir de ahí empezó a bajar. Este precio que yo doy todos los días es para entrega en 30 días. Pero de octubre a diciembre ya han pasado más de 30 días. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué punto yo llego?
Desde el 6 de octubre, desde el 6 al 12 de octubre, hasta el 22 al 28 de diciembre, el precio vigente, el precio del West Texas Intermediate de martes a martes ha bajado un 38.94%. O sea, de 75.19 a 45.91. La gasolina premium, solamente premium, me limité a hacer el ejercicio en la premium, ha bajado de 240,60 a 210,70. Aquí. Eso es un 12.43%. Y la gasolina como producto terminado en la bolsa ha bajado un 37.38%. Es decir, en la bolsa en Estados Unidos, el precio, hay una constante entre el precio del barril de petróleo y el precio de la gasolina como producto terminado. Alrededor, en uno a 38.9, en otro a 37.3. Y la gasolina en este país ha bajado un 12.43%. Es decir, no está. Y tú agarras este documento que me mandó el Industria y Comercio. Es posible que Industria y Comercio te lo quiera justificar con lo que hablamos del decreto 625. Pero oye lo que dice, pero por ejemplo, el documento que manda Industria y Comercio, el costo FOB, que sería más o menos este que yo estoy haciendo, es el 88%. En algunos casos, en algunas semanas ha llegado hasta el 91%. Por ejemplo, en la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre es el 90%. Del precio de paridad. Del precio de paridad. Entonces debería haber una relación. Es decir, si se aplicara la ley, aún con toda esta falacia, aún con estos datos que me da el Ministerio de Industria y Comercio, la razón es muy sencilla. Lo que tú quieres decir es lo siguiente. Los costos de importación, que es el flete, el seguro, la carta bancaria, etcétera, no cambian toda la semana. No cambian toda la semana. Son bastante estándares, estables y duran. Algunos de ellos duran años, más o menos con el mismo. Por ejemplo, el flete no cambia toda la semana ni todos los meses. No. Bien. Si el costo de importación, que son esos renglones, se mantiene más o menos constante, aquí en República Dominicana, el cambio en el precio en el mercado de referencia en Estados Unidos que tenga la gasolina, esa misma proporción más o menos debe reflejarse en la República Dominicana. Es lo que estoy diciendo. Porque ni los impuestos cambian toda la semana, ni la tarifa de transporte, ni el margen de los detallistas. Y hay una diferencia enorme. Entonces, obviamente, que eso es lo que te he dicho, que siempre se ha criticado, hay una falta de transparencia real. Porque Industria y Comercio te envía este documento que hemos comenzado a discutir hoy. Sí. Ahora, lo que hay que ver es, ¿por qué razón uno no consigue una serie de documentos de Industria y Comercio? Sería bueno que tengan que ser una docena de diferentes meses del año o de años, y al mismo tiempo entonces uno hacer el análisis a ver si estos valores que están aquí son consistentes con el tiempo, porque yo voy a seguir hay una diferencia muy grande. No te he presentado a ti, pero hay una diferencia muy grande en lo que se refiere a el margen, porque eso se llama margen, es decir, el margen que hay, o la diferencia entre el precio FOB que se compra en Estados Unidos la gasolina y el precio que se comercializa. Y aquí tú puedes ver, por ejemplo, que hay años en donde ese margen ha crecido. Y que por cartas de ministro o por documentos de ministro se modifican. Así es. Mira, por ejemplo, aquí. Mira esta curva que tú tienes aquí. Tú ves que por razones diversas, entre otras los impuestos, el precio de paridad, etcétera, a partir del 2005, del 2000 al 2018, a partir del 2005 y concretamente el 2008, con mayor fuerza, la diferencia entre el precio a que se compra en Estados Unidos y el precio que se vende en República Dominicana ha crecido enormemente. Ha sido muy grande. Y ahí tiene que ver no con factores internacionales, tiene que ver con factores locales. Interno. Y tampoco está calculado proporcionalmente, porque el 70%, según lo que la refinería dominicana de petróleo refina o destila, cuando está en su punto máximo un 30%. Es decir, debería, en la realidad, en la práctica, debería ser más importante el precio de la gasolina como producto terminado que el mismo barril de petróleo. Si es 70-30.
Sí. Y es 70-30 lo que han dicho. Cuando Sí. las refinerías están En su mayor capacidad. óptimo. Ahora, ustedes hicieron un ejercicio, ustedes, me refiero a la Comisión de Energía del PRM, en donde aparece un precio en el Banco Central diferente al que utiliza. Sí, ahí hay que confirmar, ese precio del Banco Central es un precio que parece ser el precio declarado en aduana de importación de los productos, y ese precio declarado en aduana es muy inferior. Y es el de verdad, porque esos presentan factura. Es el Factura precio de compra, ¿no? Es el precio muy inferior al que publica Industria y Comercio. En algunos casos, como en el caso... Pero esto amerita no un trabajo a fondo, un trabajo para realmente, para que conozcamos realmente cuál es la realidad. Mire, con esta información, y yo espero que la gente de Industria y Comercio no me estén escuchando, con esta información, esta tabla, que es la que establece los valores de los costos de importación, la que recibió Julio. se puede confirmar si los precios declarados en el Banco Central incluyen o no incluyen los costos de importación. Porque los precios que publica el Banco Central dice precio declarado en aduana, pero no dice si incluyen los costos de importación o si son solamente los precios FOB en Estados Unidos. No, pero yo supongo que incluye no, los exportación no tiene que declarar el precio de exportación. Y déjame decirte que por eso gané yo un pleito increíble cuando era exportadora de periódicos. Porque aquí había periódicos que exportaban más carga que yo, pero mucho más carga que yo. Y el depósito del pago por el flete era la tercera parte del que yo pagaba. Y piensa en los grandes periódicos, el precio que tienen, y el Nacional, el preciosito que tenía así. Y yo pude ganar ese debate porque pude probarlo en los documentos del Banco Central, que ahí había algo raro. Porque la importancia de los números es que se tienen que dar sumas exactas, o aparece esta tarde que temprano. Ha sido una tarde maravillosa. Yo te agradezco muchísimo a nombre de todos nuestros oyentes. Ha sido un programa muy didáctico y ha sido un programa que no se puede quedar aquí. O sea, no, y hay que decir, un programa muy debido, primero a los conocimientos de Toñito Almonte, de Antonio Almonte, del doctor Almonte, pero también a la tenacidad tuya de mantener pidiéndote la información. Haciendo uso de un derecho. El que hace uso de su derecho acaba teniendo una satisfacción. ¿Cuántas te enviaron? ¿Cuántas semanas? O cuánto? 6 semanas 7. diferentes. Sí. Okay. Mañana te ¿Pero cuántas tú escribiste? 17. 17 le escribió. Y tengo 2 semanas que no escribo, porque yo quería, antes de yo escribir la próxima, quería saber si modificaba el contenido después de esta conversación, pero no hay nada que modificar. Bueno, hay que preguntar más. Sí. Señores, buenas noches. Mañana, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Milagros desde la Z.